Hola, ¿cómo están? Con un gusto de recibirlos nuevamente en este espacio de información pediátrica. Estoy, como siempre, con mi amigo y colega, el doctor José Luis García Elizondo. Hoy estamos en un espacio bastante especial para nosotros. Pronto va a haber sorpresas en el cual tendremos más espacio para consultas, más espacio para dar información para ustedes. Entonces, pues muy contentos de estar aquí con ustedes y compartirles esta alegría que sentimos. El día de hoy me gustaría, José Luis, que habláramos de por qué es tan importante que a nuestros niños los vea un pediatra o un médico especialista en niños y no lo vea cualquier persona, un médico de la farmacia o incluso un médico que está especializado en adultos. Te doy la bienvenida y te agradezco que estés aquí con nosotros. Gracias, Armando, un placer estar aquí con todos ustedes, con nuestra audiencia y contigo. Como lo dices, en un lugar especial. Muy importante lo que comentas, es algo que sí está como que muy arraigado en la cultura de la medicina, hablando específicamente de los niños, en donde el surgimiento de la medicina o de las farmacias, más que nada las farmacias similares, pues sí vino a traer un grave problema, incluso lo podemos considerar un problema de salud pública, ya que en la mayoría de las ocasiones pues se retrasa la atención a nuestros niños y muchas veces se les da un tratamiento incorrecto, que proviene de un diagnóstico incorrecto. Como bien lo mencionas, la especialización médica pues tiene su razón de ser. Y hablando específicamente de los niños, pues no cualquier médico puede ver a un niño. Se necesita para ver a un paciente hacer estudios de medicina general, que son alrededor de 5 a 7 años, incluyendo los internados y servicio social. Pero ya a partir de ahí hay que hacer una especialización. Hablando específicamente en el caso de la pediatría, se requiere una especialización actualmente de 3 años, en donde 3 años se está en hospitales pediátricos y se atiende exclusivamente a niños, obviamente viendo todas las enfermedades. Después de ahí se hacen subespecializaciones de acuerdo a las diversas patologías que hay y los órganos que hay, como el corazón, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, pero todo esto va siempre dirigido a los niños. Y no solo eso, para aprobar esto, aparte de que se tiene que hacer una tesis para graduarse de pediatría, hay que hacer un examen especial. Hay un consejo, es un grupo de pediatras que se dedican a estar actualizando a los médicos pediatras. Entonces, se hace un examen de certificación en donde se tiene que aprobar para pues dar la certeza de que el pediatra está calificado para atender a los niños. Y esta certificación tiene que hacerse cada determinado tiempo, generalmente es cada 5 años, en donde pues nos obliga como pediatras a estarnos actualizando, lo cual creo que es algo que se debe de hacer. Lo comento todo este rollo porque muchas veces pues la gente no está contextualizada o no ubica todo lo que tenemos que hacer. Entonces de ahí deriva la importancia de pues sí acudir hacia un médico especialista en pediatría para la atención de nuestros niños. Fíjate, eso que comentas me encantaría puntualizarlo, porque en ocasiones, si comparamos la duración de una consulta de pediatría y de otro médico, probablemente en duración, en tiempo, pueda ser lo mismo. Pero como bien lo dices, tenemos años y todos los médicos pediatras que así se especializan, tienen y tenemos años viendo solo niños, viendo todas las patologías que pueden tener los niños, cómo ayudarles, qué tratamientos son mejores, y no solo viéndolos, sino actualizándonos, acudiendo a congresos. Y pues todo eso, al final de cuentas, se resume en que a tu niño va a estar mucho mejor atendido, tendrá un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Es para nosotros bien importante aclarar que inicialmente de cajón no tenemos ningún conflicto de intereses y nuestro afán para nada es
atacar a ningún médico general o de alguna otra especialidad, porque al final de cuentas cualquier médico quiere hacer lo mejor para sus pacientes. Pero es de vital importancia aclarar que probablemente ellos no tendrán ni la experiencia ni la capacidad de hacer un buen diagnóstico con tu niño, y eso probablemente nos va a agravar el cuadro. Y algo que probablemente, entendiendo la situación en la que vivimos aquí en México y probablemente en el resto de América Latina, sabemos que los costos de una consulta a otra pueden variar, pero hay algo que siempre les comento a mis pacientes: a lo mejor acudes con un pediatra y te da 1 o 2 medicamentos y nada más, o incluso a veces no te da nada porque no necesita en ese momento, y ahí pues el ahorro es en los medicamentos. Y segundo, es que en algunas farmacias no es porque los médicos te quieran dar 1, 2, 3 fármacos, pero es una regla que ellos manejan. Empiezan a, no sé, pues muy seguramente te ha llegado niños que van por algún cuadro de alergia que probablemente con algún medicamento sería suficiente. Se le agrega un medicamento para el dolor y se le agregan vitaminas y se agregan miles de cosas que al final el precio pues ya no sigue, pues ya no es tan distante entre una consulta y otra. Y la calidad de atención es infinitamente distante. No sé qué te has encontrado, pues sobre todo estas semanas que ya empieza a haber más problemas respiratorios en tu consulta. Sí, nada más para puntualizar lo que acabas de decir. El tema económico muchas veces es tema de ahí de discusión, porque hemos hablado sobre las farmacias similares, que en realidad pues para mí siento que es un cáncer de la medicina, sinceramente. Aunque me han comentado varios pacientes, bueno, es que también tenemos que ser empáticos y ver el punto de vista económico, el costo de la consulta, etcétera. Pero como bien lo comentas, al menos hablando específicamente de los pacientes pediátricos, son niños que acuden con el médico de la farmacia y tienen que ir como 3 o 4 ocasiones y se les está cambiando medicamento. Entonces, son aparte de las 3, 4 visitas o que regresan al médico, aparte hay que estar cambiando de tratamiento hasta que finalmente pues los papás desesperados pues buscan al pediatra, ¿verdad? Entonces, a la larga, pues el costo económico incluso es superior a lo que se hubiera invertido al principio con un pediatra certificado. Entonces sí, ahí habría que poner en la balanza, pero bueno, o sea, dejando de lado un poco el tema económico, pues es la salud de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces creo ahí que sí, para eso no hay que escatimar. Hablando de lo que hemos dicho antes, es tratamientos de belleza como uñas, pestañas, cortes de cabello, tintes, etcétera, pues muchas veces hasta superan los costos de una consulta pediátrica, ¿verdad? Y a veces no nos tentamos el bolsillo. Hablando ya de lo que comentas de lo que ha llegado, sí ha estado movido, entró septiembre y empezaron una cantidad heterogénea ahí de enfermedades, incluidas las gastroenteritis, las enfermedades virales y enfermedades respiratorias y alergias sobre todo. Entró septiembre y mágicamente parece que se reactivaron ahí todas las alergias, que es ahorita lo que más hemos tenido, cuadros de alergia respiratoria. Que sí me gustaría hacer énfasis aquí hablando de las alergias. Vivimos en un medio, en nuestra comunidad, hablando específicamente de la comarca lagunera, en donde las alergias están a la orden del día. Pudiera decir que más de la mitad de nuestros niños que vemos en consulta, pues tienen algún u otro tipo de alergia. Tenemos factores ambientales como peñoles, los mezquites, los nogales, las cementeras, los terregales que hacen aquí, y todo eso combinado pues con la lluvia lagunera pues hace que nuestros niños se les reactiven sus enfermedades. Y sí quisiera hacer énfasis en que nos llegan muchos pacientes
tanto vistos por médicos generales, en donde no se les ha dado un tratamiento adecuado a la alergia, hablando de rinitis alérgica, asma, bronquitis, laringitis alérgica. Se les da el tratamiento para el episodio, pero a los 15 días están regresando y se les vuelve a dar tratamiento para resolver ese episodio, pero no se les da un tratamiento de base. Aquí es importante comentar que el tratamiento de las alergias debe de hacerse con un medicamento especial, pero por un tiempo determinado y prolongado. Estoy hablando de más de 2-3 meses. No son tratamientos de 15 días, no son tratamientos de una semana. Y sí, pues hago mucho énfasis en esto porque pensamos que nuestros niños se enferman cada mes. Decimos, es normal, cada mes se está enfermando. Ya me dijeron los doctores que es normal que cada mes se estén enfermando. Pero a lo mejor no es una infección, sino simplemente son alergias que se están reactivando y que no se han tratado de manera adecuada. Y mucho eso viene a colación del tema con el que empezamos, ¿verdad? Hablando de eso, justamente de las crisis asmáticas, que como lo comentas con nuestras lluvias o tierra lagunera se reactivan y están a la orden del día con los cambios de clima, es bien importante saber que cuando da una crisis asmática, que es una complicación en el cual el bronquio como tal empieza con una obstrucción, se da un tratamiento para ese episodio. Pero lo que debemos de tomar en cuenta es que todos esos episodios van creando una inflamación que podemos llamar, pues que ya se va haciendo crónica. Entonces, podemos curar en este momento, pero si no dejamos un tratamiento que se le llama de sostén, un tratamiento que es entre 1 o 3 meses, o dependiendo del niño lo que vaya necesitando, ante cualquier estímulo infeccioso, ante cualquier estímulo viral y mayormente ante un estímulo alergénico, otra vez el bronquio se va a cerrar y va a ser un círculo en el que nunca vamos a salir. Entonces, para eso ya tenemos que usar algún tipo de inhalador que nos vaya desinflamando la vía aérea de manera crónica y no perpetúe toda esa inflamación. Ahorita me llamó mucho la atención lo que comentas. A lo mejor el diagnóstico que realiza algún médico que no está especializado en niños, el diagnóstico no está erróneo, pero el tratamiento o el abordaje a veces deja mucho que desear. Te comento, ayer, o no recuerdo exactamente si ayer, pero el caso es que fue esta semana, me llegó un paciente el cual lo veo cotidianamente, pero esta ocasión estaba con los abuelos por urgencia o por lo que sea lo llevaron con un médico ahí que está cerca de su casa. Me manda la receta por la mañana y le comento, le digo, yo no he revisado a tu niño, pero lo único que sé es que esa receta es totalmente ilógica, si quieres te lo reviso por la tarde. Al momento de revisarlo veo que el diagnóstico está escrito y es un diagnóstico de virus, de Coxsackie-virus, mano, pie, boca. Reviso al niño y efectivamente tenía un virus de mano, pie, boca, tenía lesiones en la boca, lesiones en la manita, en las piernitas, en el pie sobre todo. No tenía mucho apetito, había estado algo febril, molesto. Entonces veo que el diagnóstico está adecuado, pero ¿cuál es la sorpresa o cuál es el problema de eso? En la receta, pues para empezar la veo llena, tiene más de 5 medicamentos, pero uno de los medicamentos era un medicamento aciclovir, que sabemos que no sirve más que para algunos virus en especial, no para todos los virus, es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza. Y segundo, tiene un antibiótico. Entonces ahí, para nada es querer hacer quedar mal al médico, pero le comento a la mamá, el diagnóstico está bien hecho, la enfermedad es una enfermedad causada por un virus, pero no es un virus que sea atacado por ese medicamento como aciclovir, es un virus que desafortunadamente no tiene un tratamiento específico y tenemos que darle solo tratamiento sintomático para que esté mejor nuestro bebé. Y segundo, el antibiótico, ¿para qué?
Y esto va a colación a explicarles lo siguiente. En esos medicamentos, pues gastó una cantidad de dinero que, pues esa cantidad era innecesaria haberla gastado. Y como lo dices tú, sí es importante en nuestra sociedad el dinero, pero a veces, o más bien lo que tenemos que hacer es alejarnos de eso y saber que esos medicamentos no son inocuos. O sea, estar dando ese tipo de medicamentos nada más porque sí. Yo espero que por desconocimiento, de corazón lo espero, o por falta de ética o por lo que sea, pero no, nuestro niño no debe estar recibiendo esos medicamentos cuando para nada los necesita. Entonces, esto es lo que llevamos o lo que queremos divulgar, que los niños se tienen que atender por pediatras. Y si en algún momento hay que hacer algún esfuerzo extra, pues hay que hacerlo, porque desafortunadamente esto es un caso leve y no pasó a mayores, pero hay casos que terminan en hospitalización, en cosas ya bastante más caras y sobre todo en riesgo para nuestros niños, que eso es lo que más nos debería de importar. Y fíjate, ahorita hablando específicamente de esta anécdota que comentas, probablemente si los papás o los abuelos no hubieran buscado atención, a lo mejor al niño no le va a pasar nada y se va a curar. Lamentablemente tenemos la idea y se va generando esa cadenita de que el doctor le dio un antibiótico especial y un antiviral especial y se curó. Pero no estamos viendo el problema de trasfondo. Como bien ya lo comentas, por un lado, pues el gasto económico, porque si somos estrictos, esta enfermedad no requiere ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Hablando de tratamiento farmacológico, pues. Pero ya viendo un poquito más a fondo, o sea, sí, a lo mejor el antibiótico nosotros vamos a tener en nuestra mente que no se le hizo nada, pero ya se hizo ahí, se le dio un escopetazo, se le hizo un daño a la microbiota intestinal, que dicho sea de paso, la microbiota es una de las líneas de defensa más importante de nuestros niños. Entonces, con ese antibiótico ya se la destruimos. Y si el desenlace, a lo mejor, como tú lo comentas, no va a pasar a mayores en la gran mayoría de los casos, pero ya hicimos un daño. Y uno de los máximas en medicina es primero no hacer daño. Ya le hicimos daño a nuestro niño alterando su microbiota intestinal, y explicarles a los papás un poquito, porque ahorita sí también yo ya vi unos 3, 4 casos de Coxsackie, enfermedad mano, pie, boca, pues hablar de la benignidad de esta enfermedad, ¿verdad? Como bien lo comentas, es una enfermedad viral generada por el virus Coxsackie. El antiviral aciclovir pues no tiene ninguna razón de ser, el antibiótico mucho menos. Y pues sí es una enfermedad que se da generalmente en brote epidémico en algunas temporadas. Ahorita creo que podemos considerar que hay un brote. Es aparatoso, ¿por qué? Porque nuestros niños a lo mejor tienen 2, 3 días de fiebre de alto grado, se quita la fiebre y luego aparecen estos granitos. Que un granito en un bebé para los papás es una gran preocupación. Se llenan de ronchas aquí en la cara, en los pies, en las manos, a veces en los genitales. Y pues aquí lo más molesto para el bebé es la etapa febril y algunas ampollitas que se pueden hacer por dentro de la boca, en el paladar, algunas mucosas que muchas veces sí les da ahí alteración para comer, ¿verdad? Pero les digo a los papás, bueno, hay que tener calma, no urge darles de comer. Si tu bebé todavía no come, pues nos podemos ir con el puro pecho o leche de fórmula. Y si ya come, pues no es prioritario darle los sólidos, ¿verdad? O sea, incluso hay que darles líquidos frescos. Es otra cosa importante. O fríos. Y me dicen, no, oiga, no se va a enfermar más con el frío. No, eso no tiene nada que ver. El líquido frío genera un efecto antiinflamatorio a nivel de la mucosa, de la mucosa oral, y pues eso va a hacer que se desinflame y el niño sienta mejoría. Y el tratamiento a lo mejor en los primeros días con paracetamol o ibuprofeno para que el niño esté confortable y pues líquidos fríos. Ese es el tratamiento del mano, pie, boca. Se va a quitar solito, no requiere medicamentos especiales y sobre todo transmitirle la calma a los papás de que es una enfermedad en la mayoría de los casos benigna y no va a tener mayor secuela, ¿sí? Este tipo de cosas a lo mejor nosotros lo decimos con naturalidad, pero necesitamos la certeza, y nos lo da la certeza de años de estudio,
que provienen de la especialización de pediatría. Tal cual como lo dices, lo de los líquidos es algo que te preguntan mucho. Primero, puntualizar que si no come, no pasa nada. Y en ocasiones al decir eso, hasta te ven como si fueras, pues, no sé, si te valiera el niño, no sé, pero te hacen una expresión, sobre todo abuelos y así. Pero es realmente eso, no va a pasar nada si no come, y no es porque nosotros no queramos que coma, es porque le duele al bebé o al niño o niña comer. Entonces, lo único que tenemos que optimizar es la hidratación, ya sea de acuerdo a la edad, leche, líquidos, agua, pero al final es la hidratación. Y los líquidos fríos, pues literal un líquido frío actúa desinflamando. Y esto estamos hablando de esta enfermedad, pero nos ayuda en muchas enfermedades, incluso respiratorias. Y lo otro es que no sé si te ha ocurrido, pero pues eso va también ya de generación tras generación. Cuando un niño está enfermo quieren darle calditos y todo. Y el caldito pues probablemente no esté mal, pero está caliente. Y al estar caliente pues les arde bastante a los niños. Entonces, como bien lo dijiste, a veces nuestra labor de la consulta, más que pensar en qué medicamento le tienes que dar, es saber que no necesita ningún medicamento o unos cuantos medicamentos solo para ayudarle a los síntomas, y es estar trabajando en la calma de los papás. Sé que para ustedes que nosotros digamos que tengan paciencia, a lo mejor es hasta desesperante por ciertos casos, porque sé que nos buscan esperando soluciones. Pero de nada sirve que nosotros llenemos la receta de 1000 fármacos que no le van a servir para nada. Nos conviene más que entendamos, tanto ustedes como su familia alrededor, que son enfermedades autolimitadas. Siempre les digo, no porque para nosotros sea normal o que sea una enfermedad que se va a quitar prácticamente sola, no significa en ningún momento que nosotros decimos o queremos expresar que no pasa nada. O sea, claramente sus niños están molestos, les duele, y por eso lo que tratamos de dar más es más confort, que estén más tranquilos, pero es bien importante, al menos para nosotros, que ustedes siempre sepan lo que le está pasando a su niño y lo que va a pasar en los días posteriores. Y no jugamos y no intentamos para nada ser adivinos, es lo que hemos estudiado y lo que sabemos que va a ocurrir. En algunos casos el curso puede ser inesperado, pero la verdad será en la minoría de los casos. Entonces, con esto lo que queremos es concientizar a ustedes, sobre todo como papás o familiares de sus niños, de que tengan un pediatra en el cual confíen. Cuando vengan a la consulta, vengan de manera receptiva. No esperen irse con una receta llena de medicamentos. Lo que sí pueden esperar es que siempre les vamos a hablar con la verdad, que se van a ir tranquilos a sus casas y con los datos de alarma de cada una de las enfermedades, que a lo mejor es, ¿qué es eso de los datos de alarma? Es que yo o el doctor García les explique, mira, esto y esto va a ser normal. Si pasan estas 3 o 4 o lo que sea de cosas, aquí me vuelves a llamar, probablemente tendremos que reevaluar o hacer algún ajuste en el tratamiento. Pero esa es la confianza que pueden tener con nosotros, que no vamos a dar algún medicamento que sea innecesario para tus niños. Y a veces para nosotros sería bien fácil, o les digo, yo me tardo 1 minuto en llenarte la receta de antibióticos, de llenarte de jarabes para la tos, y me tardó a lo mejor 10, 15 minutos en explicarte que no es necesario. Pero esa es nuestra obligación y eso es lo que tenemos que hacer, y ese es el plus que tienes al acudir con pediatras certificados. Muy bien, nada más para finalizar, hablando de los diversos temas que comentamos, viene ya la temporada invernal, pues ya estamos viendo algunos casos de bronquiolitis, que incluso hemos tenido que hospitalizar. Recordar, cuando llegue la vacuna de influenza, por favor vacunen a sus niños, que si es mejor la tetravalente o la trivalente, la que esté disponible, ¿sí? Y que esté disponible en ese momento, hay que aplicarla. Es importante, porque muchas veces no se les explica esto a los papás,
es importante aplicarla en esta temporada y no esperarnos a que llegue el pleno invierno. Estoy hablando de los meses de diciembre y enero, que es cuando se ve el repunte de la influenza. Pero sí es importante comentar que para que la inmunidad haga efecto, al menos tienen que pasar de 4 a 5 semanas. Por eso se pone en octubre, no es porque se le ocurre a la Secretaría de Salud o una puntada de ponérselas a todos en octubre. Se tiene que poner por esa razón. Entonces, entre más pronto se le apliquemos a nuestros niños, mejor. Recuerden que se aplica a partir de los 6 meses de edad y es refuerzo anual. Lo mismo para la vacuna de COVID de mayores de 5 años. Aplíquensela. Cuando haya disponible, no la piensen. Que es la cuarta, quinta dosis, etcétera. Hay que aplicársela cuando se lance la campaña para tener protegidos a nuestros niños, no para que no se enfermen de COVID, no se enfermen de influenza, probablemente se puedan enfermar, sino para evitar la gravedad de estas enfermedades. Nos esperan meses un poco complicados, pero con la prevención podemos lograr muchas cosas. Ya sé que me van a empezar a preguntar de las vitaminas, del Aderogil, etcétera. No, vitaminas no, Aderogil tampoco. Las mejores vitaminas es una alimentación balanceada, libre de ultraprocesados, libre de azúcares añadidos o lo menos que se pueda, ejercicio al aire libre y un sueño regular que sea mayor a 8 horas. Un gusto estar aquí con ustedes, esperemos haya sido de utilidad, busquen pediatras certificados, hay muchos en la región y nos vemos en próximos episodios. Gracias y un abrazo a toda la comunidad de pediátricas. Muchas gracias.